Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Una nueva entrega de Od, letras israelíes, con nuestra anfitriona, Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, y hola, oyentes de Radio Sefarad. Bueno, estamos encantados de oírte de nuevo, de aprender contigo y además acerca de un autor que tenemos que confesar que es una de las debilidades de Radio Sefarad, Edgar Keret. Y no solo vuestra, es una de mis debilidades también, porque me parece un autor de lo más original y único, en realidad. Yo creo en las letras hebreas, yo creo que no tiene parangón. Además, hablando de debilidades, la traductora también nos parece estupenda. Bueno, no soy la única que ha traducido a Keret, porque el último libro lo ha traducido Ruseyuk, muy bien. Y luego él escribió también, no me acuerdo del título, el penúltimo lo ha escrito en inglés y entonces yo no lo he traducido porque yo del inglés no traduzco. Pero vamos, sí he traducido la mayoría de sus libros, es verdad, y es un autor con el que empatizo mucho. Creo que es importante para el traductor sentir empatía por un autor y por su escritura. Y a pesar de que yo a veces me creo muy vieja y a él se le considera el joven escritor, me he dado cuenta de que nos llevamos solamente 8 años. Uh-huh. De manera que estoy mucho más próxima a su generación que puedo estar a otros autores a los que traduzco que son nacidos en los años 30 y 40, pero bueno. Por supuesto. Es muy próximo también a la hora de escribir Edgar Keret, ¿no? Sí, la verdad que tiene un tipo de escritura que normalmente gusta. Dicen que solo ha gustado a los jóvenes, pero no es cierto. Cuando se mira en internet y eso parece el autor preferido de los jóvenes. Sí, en parte sí, pero es un autor que escribiendo como escribe, que pertenece ya a una generación de lo que es la generación que ya sigue a los grandes, a Mossos, a Yoshua, incluso a Grossman. Grossman está también muy próximo a él, pero David Grossman es nacido en el 54 y es una generación, yo creo, que está ahí medio de puente. Pero él tiene una escritura muy fresca, muy transgresora, muy canalla, que ha gustado mucho a gente mayor también, si se puede llamar a alguien mayor. Así es que es un escritor muy versátil y yo creo que su secreto está en que escribe lo que él sabe escribir, que son relatos breves. Porque el pobre lo que ha padecido es la acusación repetidamente de editores, sobre todo, no del público, de que dónde está su novela. Aquí parece ser que el que no escribe una novela no vale y él lo que es un gran cuentista. Y él hace luego muchas bromas con la novela, esta novela que no sabemos si algún día escribirá. Ha escrito 2 novelas, de las que, si te parece bien, Raquel, hablaremos en otra ocasión. Hoy hablaremos de cuentos. Uh-huh. Es un gran cuentista, él es un artista de lo que es un poco también la estética pop, lo que es el videoclip. No en vano, él estudió cine, enseña cine, es guionista y ya pertenece a una manera de escribir que en realidad yo creo que lo que le caracteriza es eso, la actualidad y la frescura, y que se aparta de los grandes temas de lo que es el sionismo, lo que son los grandes temas de los escritores de Israel. Aunque sí que los trata en algunos de sus relatos. Recuerdo uno en el que sufren una alarma aérea, está con su hijo y con su mujer y juegan mientras se tienen que resguardar, ¿no? O siempre, desde luego, es un representante de la sociedad israelí y, por tanto, esos temas y otros están reflejados en sus cuentos. Sí, lo que pasa es que están muy mezclados con otros temas más universales. Yo creo que él, si se caracteriza por algo, es por pertenecer a esta generación que empieza a escribir, más o menos alrededor de lo que luego se llamó la Primera Guerra del Líbano, porque hubo una segunda. En el año 1982 fue la Guerra del Líbano, llamada oficialmente Shalom HaGalil, paz de Galilea, y luego se llamó Primera Guerra del Líbano porque en el 2006 tuvimos la segunda. Pero bueno, en el 1982 lo que sucede, hay una especie de cataclismo, creo yo, en la sociedad israelí. Es la primera vez que no hay un consenso en un asunto de seguridad nacional como es una guerra, porque normalmente los israelíes, piensen como piensen, en los momentos de peligro se unen
y nadie rechista para acudir al frente. En 1982, en esta guerra del Líbano, hubo una especie de, pues eso, de cataclismo en todos los sentidos, que es lo que permite que entre el posmodernismo. Y él pertenece completamente a este tipo de escritura en el que se da un poco la espalda, pues incluso a los grandes escritores, a los grandes temas. Se aboga por defender lo que es una violencia más universal, las grandes metrópolis, la exaltación de la ciudad de Tel Aviv, no por ser Tel Aviv y estar en Oriente Medio, sino por ser una metrópoli que tiene su violencia de drogadictos, de gente que va con perros violentos. Bueno, yo creo que en él sí que hay realmente un cambio, a pesar de que tú tienes toda la razón, que muy sutilmente él trata temas que afectan pues lo que es la situación, entre comillas, que es el conflicto árabe-palestino, por ejemplo, está tratado por él. Lo que pasa es que él lo trata de una manera impresionante. En este mismo libro del que vamos a hablar ahora, pues el Holocausto, por ejemplo, yo no conozco otro escritor que trate el Holocausto como lo trata él. Él es un escritor muy original, porque muchos escritores israelíes hablan del Holocausto. No te voy a decir que todos lo hagan igual, ni mucho menos, pero la manera en cómo lo trata Keret no lo trata nadie. Él es un maestro de 2 páginas, bueno, escribir un cuento sobre Holocausto donde te lo dice todo. Vamos a hacer una pequeñita pausa. No sé si quieres añadir más sobre el autor para dar la ficha del libro y luego ya pasar a hablar de Un hombre sin cabeza. Pues del autor no sé si hemos dicho, creo que no, que es nacido en Ramat Gan, que es la zona de influencia de Tel Aviv. Esto también afectará mucho a su escritura, en el año 67, y que es hijo de supervivientes del Holocausto, cosa que él también a veces manifiesta en su obra y le afectó indudablemente. Y me parece que lo demás ya lo hemos dicho, que está muy vinculado al mundo del cine. Está casado, que esto sería secundario, pero en su caso no lo es. Es importante, sí. Sí, con Shira Geffen, que es la hija del famoso escritor Jonathan Geffen. Ella misma también es actriz, guionista, escritora de literatura infantil y pertenecen a esta especie de élite cultural, intelectual, que ya que en Israel no hay nobleza, lo que hay es una élite muy clara de unas familias que pertenecen a lo que es la inteligencia, y ha trabajado pues con su mujer en películas y eso, y luego ha recibido él y su mujer, y sobre todo él, numerosísimos premios muy importantes en Israel y en el extranjero, premios literarios. Y luego quizá añadir que está traducido a más de 45 lenguas. Wow. Y una curiosidad, Ana, ¿tú has tenido oportunidad de encontrarte en persona con él? Sí, lo he encontrado varias veces. Él ha estado en Barcelona por lo menos en 3 ocasiones, que yo sepa. Y la verdad que es un hombre agradabilísimo y que quiere mucho a sus traductores. Luego también tuve la suerte de encontrármelo cuando Israel fue país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara. Pues allí también tuve la ocasión de hablar con él y bueno, y en Israel, ahora que lo pienso, también. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad le he entrevistado 2 veces, quizá mi peor entrevista y la otra, una de las mejores. O sea que con Keret tengo una relación especial y además te lo puedes encontrar por las calles de Tel Aviv con bastante facilidad en los cafés. Ah, bueno, eso no he tenido la suerte, pero sí, es una persona muy afable, muy bueno, como es él en su escritura. O sea, que eso hay que decirlo de prácticamente todos los escritores israelíes. Yo no he visto una cosa igual. Quiero decir, ellos, en mi opinión, no están en absoluto endioseados. Te atienden, te dan su teléfono privado, bueno, son una cosa increíble. Y ya para terminar, es quizá uno de esos autores a los que la prensa internacional siempre recibe bien si opina de manera crítica con Israel, ¿no? Sí, bueno, él, la verdad es que no solamente él tiene el monopolio de criticar a Israel. ¿Qué pasa? Los escritores israelíes masivamente, y yo creo que utilizan la literatura como una especie de revulsivo. Y por otro lado también hay que decir que se les echa en cara a veces que critican a Israel, pero yo siempre digo, pero a ver, estos señores pagan sus impuestos en Israel, viven en Israel, van al ejército, ponen a sus hijos en el ejército. Yo creo que tienen todo el derecho del mundo a criticar a su país porque son los que en realidad están sosteniendo Israel. A veces desde la diáspora se les critica
Y ellos lo único que hacen, creo yo, es tener una visión crítica de algo que quizá podía funcionar de otra manera y que están en su derecho de decirlo. No, yo no sé si me he explicado bien, pero a veces se les acusa de algo que no se les debería acusar. Por supuesto. Si ellos no vivieran en Israel, como otra tanta gente, el país ya no existiría. Entonces, desde la diáspora tampoco se les puede echar en cara que ellos tengan una posición crítica en su escritura. Por supuesto. Sí, a veces se critica más la utilización que se hace de esa crítica, de ese espíritu revulsivo del que hablabas, ¿no? Bueno, decirles a nuestros oyentes que Edgar Queret, además de ser un gran escritor y en opinión de Ana, que la respetamos muchísimo, uno de los más interesantes entre los escritores actuales israelíes, quiso ser también DJ de Radio Sefarad. Hacemos una pausa. Anda, qué interesante. Y volvemos. Qué bueno. Sí, es una anécdota de una de las veces que le entrevistamos, que había un relato en el que él hablaba de las dedicatorias de los libros, ¿no? Entonces, al dedicarnos el libro del que estábamos hablando en ese momento, pues puso: Radio Sefarad, nunca os perdonaré que no me hayáis contratado como DJ. Anda, mira tú, todavía estáis a tiempo. Eso. Bueno, Ana, es un libro que ha editado Siruela. Exactamente. Hay que agradecerle a esta editorial el interés por los autores israelíes y en concreto por Queret, que yo creo que es uno de sus niños mimados, ¿no? Sí, bueno, tiene otro niño mimado muy grande que es Amos Oz. Duela es el editor de Amos Oz y tiene a Tzruya Shalem y luego tiene a Edgar Queret. Sí, lo mima mucho. Este libro lo editó Siruela, como dices, en el 2011 y el original es de 2002. O sea que también hay que situarse un poco cuando él escribe, aunque como es muy buen escritor no deja de ser un clásico. Ahora yo releyendo un poco sus cuentos para hablar contigo, he visto que en realidad, a pesar de que ya han pasado años, porque desde que él editó el libro en hebreo han pasado 16 años, está completamente vigente. Y luego decir también que el libro en hebreo tiene otro título. Este sí que es un problema que yo le veo a casi todos los libros de los que vamos a hablar, Raquel. A mí yo soy completamente contraria a que se les cambie el título a los libros, porque por un lado porque el título dice mucho del libro muchas veces y luego porque nadie sabe luego de qué libro estamos hablando. Vamos, que no tengo nada que criticar la Siruela, que son magníficos, pero en este caso también le cambió el título. Le puso el título de uno de los cuentos, que es Un hombre sin cabeza, y lo tituló Un hombre sin cabeza y otros relatos, que así es como se titula el libro del que estamos hablando, mientras que en hebreo se titula Anihu, que significa yo soy él. Lo que pasa que Queret hace como un nombre de Anihu, yo soy él, y esto no gustó a la editorial de aquí, y bueno, no sé, bueno, vamos a dejar el tema, pero que los oyentes sepan que el libro en hebreo se titula Anihu, que significa yo soy él. Y creo que muchos de los cuentos van por ahí. Desde luego. Otra pausa y volvemos ya con este Yo soy él, un hombre sin cabeza de Edgar Queret. Es difícil elegir entre estos cuentos, Ana. Pues muy difícil. Es un libro que consta de 191 páginas y tiene 34 cuentos, con lo cual nos hacemos una idea de que son relatos breves o muy breves, porque con tanto cuento, la verdad que es muy difícil porque la temática es muy variada. Y claro, son temas de mucha actualidad. Por ejemplo, aquí tiene varios cuentos que hablan de lo que ahora está tan de moda. Esa hace 16 años estaba un poco menos de moda, pero para eso es escritor y se adelantó al público, que es el hecho del miedo que tiene ahora la gente a ser padres. Normalmente ahora está en este gran movimiento de no ser madres, del no mom, al-Horut en hebreo, que hay un gran movimiento de mujeres que manifiestan abiertamente por fin que no quieren ser madres y que están en su derecho de no ser madres. Y él, me encanta cómo trata el tema aquí en varios cuentos, porque él está también visto desde el punto de vista de la madre, digamos, pero él potencia mucho que los padres también tienen este problema. Y el pánico a la paternidad creo que está tratada en cuentos brevísimos de una manera, bueno, que te derrites. O tiene, como hemos dicho,
también muchos cuentos sobre la violencia, ¿no? Un problema que tuvo Israel a raíz de las intifadas. La primera intifada es 1987, la segunda el año 2000. ¿Qué pasa con las intifadas de los palestinos? Que entonces Israel cierra las fronteras y en lugar de que los obreros sean masivamente palestinos, importa trabajadores de Rumanía, de Polonia, de Indonesia, de Filipinas. Israel se ha llenado de una población que ahora son muchísimos, yo creo que llegan casi a los 400.000, que son obreros que no son palestinos y no son judíos. Esta población aparece en los cuentos de Keret. ¿Y cómo aparece? Aparece la tragedia de estos obreros que al estar desarraigados de la familia, porque al fin y al cabo un obrero palestino al fin y al cabo tiene la familia cerca. Y el que da título a nuestro libro, Un hombre sin cabeza, justamente es una víctima a la que han matado y han dejado sin cabeza, pero ¿qué pasa? Que el cadáver es de un rumano o de alguien europeo que nadie reclama su cadáver. Entonces, es un cuento que es espectacular, narrado desde el punto de vista de un niño, que también el punto de vista es muy de Edgar Keret, hablar siempre desde el punto de vista de un niño, de un adolescente, de un joven. Raramente, yo creo que casi nunca él se pone hablando en primera persona como si fuera una persona mayor, porque él habla un poco también de este miedo al mundo de los adultos. Entonces, lo que habla en el cuento Un hombre sin cabeza, que da nombre a esta antología de cuentos, bueno, no, a este libro de cuentos, ese es el de los inmigrantes en Israel y su tragedia de su desarraigo, ¿no? Bueno, es un tema que no trata solamente él. Lo curioso de Keret es cómo lo trata él, porque el gran Alex Bet Yehoshua tiene una novela de la que hablaremos un día tú y yo, Una mujer en Jerusalén, que trata de lo mismo, una mujer que muere en un atentado terrorista, pero claro, esta mujer, al ser una trabajadora de una panificadora y no ser ni palestina ni judía israelí, vive como en un limbo, es gente que están completamente desarraigados, y eso es una realidad de Israel que no sé si aquí mucha gente conoce. O, por ejemplo, habla del problema palestino-israelí en un cuento de la página 126 que titula Los pechos de una chica de 18. A ver, claro, es que es lo que apuntabas antes y que supongo que tiene que ver con su visión cinematográfica, ¿no? Que los ángulos desde los que se acerca a los temas son totalmente diferentes. Exactamente, es que tiene una manera, sí, tú estás viendo como una película, es que es como un videoclip. Ya te digo, en un cuento que se titula Los pechos de una chica de 18 y que empieza como empieza, con unos comentarios de un taxista que ni te cuento, ¿quién se va a pensar cómo termina el cuento? Que es un maestro, este autor es un maestro que está hablando del problema árabe-palestino, de la situación de peligro que tienen estos soldados. Y bueno, es que no tiene desperdicio, quiere decir, los temas son algo impresionante. O el cuento que él titula en este libro, Rabin ha muerto. Yo creo que este cuento también muestra también la libertad de expresión que hay en Israel, porque Rabin ha muerto, pues todo el mundo tiene en mente a Yitzhak Rabin, que fue asesinado. Pero cuando lees el cuento, da una vuelta que dices, pero no puede ser, yo no sé si aquí se admitiría que si hay un magnicidio y se asesina al presidente, alguien al mes escribirá un cuento irreverente como el que escribe Edgar Keret, que es que no te lo puedes creer. Ya. Ana, y volvemos a esa mirada infantil en Ojos brillantes, que es también un cuento precioso. Sí, bueno. Sí. Es que él, claro, él tiene un hijo también, y él también escribía así antes de tener al hijo, pero también cuenta siempre cómo a través de haber tenido su hijo, todavía se le ha potenciado más el ponerse desde el punto de vista de un niño. Y sí, yo creo que esa es una de las cualidades más importantes del el punto de vista de un niño, que tampoco es exclusiva suya, porque otro que lo hace constantemente es Grossman. Y cuando se ponen en este punto de vista, muchas veces yo, por lo menos como traductora, tengo que avisar al editor, ojo, porque lo dice así. ¿Qué pasa con este tipo de escritura? Que el autor dice lo que dice y está legitimizado para decirlo, pero claro, el traductor, cuando traduce exactamente lo que dice el autor, a veces parece que es que no has entendido bien lo que dice, porque ellos juegan también mucho con el lenguaje infantil, en el que muchas cuestiones las tiene que suplir el lector.
Uh-huh. Y bueno, que también todo lo que envuelve a Edgar Keret parece fácil, parece ligero, parece superficial y no lo es en absoluto. Desde luego que no, tiene cargas de profundidad en cada una de sus páginas. En este Ojos Brillantes hay una niña a la que le atrae todo lo brillante, incluidos los ojos brillantes de un niño sucio que se sienta en la parte de atrás de la clase y que también es protagonista de este cuento. No sé cuál otro te ha llamado la atención. Es muy difícil elegir, ya lo decíamos. Ay, sí, es muy difícil elegir. A mí me gusta mucho también el primero, el gordito, el que él titula El Gordito, porque uno de sus temas también que a él le preocupan mucho es el de la amistad masculina. Pero los hombres tienen una amistad con los hombres que es especial, y entonces en este cuento lo que hace es en una sola persona mezcla el amor por una mujer con el amor por el amigo, ya que, bueno, lo voy a desvelar porque es más interesante cómo lo escribe que lo que sucede en el cuento. En realidad es que su novia por la noche se convierte en un hombre. Y entonces salen de marcha y él con ella lo tiene todo. Un día descubre que su novia, a la que ha conocido, pues nunca se quiere quedar a dormir, y él se extraña de que no se quiera quedar a dormir, pero lo que le pasa a esta chica cuando se queda dormida es que se convierte en un hombre. Y un día pues se queda ya dormida y él ve que se ha convertido en un hombre bastante hortera, por cierto, y entonces se lo pasa bomba con él. Por la noche sale con él y luego pues se acuesta con ella cuando ella es mujer y está despierta. Bueno, es impresionante el cuento. También todos muy cortitos, claro. Y ahí lo que es la amistad masculina está tan bien tratada, como en realidad sobre el amor de las mujeres, a veces los hombres prefieren la amistad masculina, que a mí me parece, bueno, tiene temas así como muy especiales suyos. Uh-huh. Sí, y muy israelíes, porque eso es muy israelí, ¿no? Lo de los amigos que quedan en Shabbat para ir a comer el hummus y todo eso, y a la playa. Ana, tú que has traducido tantos libros los libros de Keret, ¿hay alguna evolución de la que podamos hablar en sus cuentos? ¿O sigue? Pues en mi opinión no. Mira, esa es una buena pregunta, porque ahora mismo acaba de sacar uno nuevo en Israel, que ahora hemos estado en Tel Aviv tú y yo, por cierto, y me lo he comprado. Y claro, he leído las críticas que ahora han escrito sobre este libro, y lo que dicen, el artículo más interesante que he leído se titula Keret sigue siendo divertido. Sigue siendo divertido. Nadie habla de un cambio radical, porque en realidad lo bueno que tiene Keret, que a veces da miedo en autores que tienen un estilo tan propio como el suyo, que si se repiten mucho pueden llegar a aburrir, pero en absoluto, porque como él dice, él describe su escritura como inhalaciones de Ventolin. Dice, nosotros vivimos en una sociedad en la que te ahogas, y para poder respirar necesitamos inhalaciones de Ventolin. Yo, a través de mi escritura, coloco al lector en una situación momentánea de normalidad para que pueda respirar y se pueda reír un poco y se pueda relajar. Y bueno, el símil me parece fantástico, porque en realidad él continúa el Ventolin, que es un medicamento que sigue actuando durante años. A mí me parece que sus cuentos son lo mismo. No aburren. A mí, yo cuando iba traduciendo libro tras libro decía, pero ¿cómo es posible que siempre escriba igual, muy parecido, y siempre sigue sorprendiendo, siempre sorprende este hombre? Mucho. Y además que volvemos a lo mismo, tampoco es que trate temas que sean muy inventados por él. Es verdad que, por ejemplo, trata también un tema que está muy tocado, que es el de la succión que siente el israelí por la diáspora. Sí. Una especie de atracción por la diáspora, pues que bueno, aquí hay un cuento en la página 87, que es que me lo he anotado por si el lector se quiere fijar en este cuento, que es el cuento Alibut, que es el nombre de un pescado. Y bueno, es que hace una descripción de lo que es el amor por Israel por un lado, lo que los israelíes critican a su país, y esta succión que tiene, ya digo, este poder de atracción que tiene siempre la diáspora, de esa cosa de nos iremos, ¿no? Que parece como la otra moneda de Yehuda Leví, cuando Yehuda Leví decía, mi corazón está en Oriente y yo en el extremo de Occidente, porque se lamentaba de estar en España y no estar en Sion. Ahora los israelíes tienen un poco la sensación contraria. Nosotros estamos en Oriente, pero nuestro corazón está en Occidente.
Y esto lo trata él en los cuentos. Bueno, en este cuento Hollywood es que es una obra maestra lo que hace. Ha repetido, creo que 2 veces o más, lo de obra maestra. Y eso es una nota importante para nuestros oyentes, porque si tú calificas estos cuentos y a este escritor como maestro, pues por algo es, Ana. Es, desde luego, medicinal, Edgar Queret. Completamente. Y no sé si medicinal lo es, porque luego en la página 186, que también me anoté otro cuento, es el cuento que él titula Una segunda oportunidad, algo de lo que yo, por lo menos, que soy una persona bastante indecisa, me lamento cada día de no tener una segunda oportunidad. Y entonces él presenta un cuento en el que hay una empresa que tú, cuando tienes que escoger entre 2 decisiones en tu vida, bueno, entre 2 cuestiones, tú no te preocupes, tú escoges una porque la otra te queda en stand-by para cuando te mueras. Y tú, cuando te mueres, vives la segunda opción que no tomaste. Y esto es algo que cuando lo lees dices, pura medicina, como tú dices. Total, maravilloso. Te metes en su cuento y dices, bueno, pues nada, así, yo escojo lo que sea. Bueno, sí, es que yo creo que también ha encontrado una manera de escribir que es muy, muy ágil. La verdad que para el traductor a veces representa cierto problema porque, claro, encontrar el registro tan coloquial que él tiene, tampoco te crees que es fácil. A veces tengo que tirar de gente por aquí que me rodea que tiene la lengua bastante sucia y son gente de mal vivir. Claro, y yo no dejo de ser una señora de 58 años que hablo como hablo, pero él tiene un lenguaje que es muy de la calle y que caracteriza también a esta generación, que de repente no fue el primero él, pero que se puso por primera vez, se ponen a escribir realmente como se habla, aunque ninguna literatura refleja exactamente lo que es un diálogo de la calle, pero sí, él tiene un lenguaje muy vivo y la verdad que los cuentos se leen en un plis-plas. Pues eso, a leer a Queret y a respirar con Queret. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Otro programa maravilloso. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.